Hoy es ADL Biofarma, pero en su día fue la primera fábrica de antibióticos de España. Después de una quiebra y sin haber abandonado esta actividad, un fondo inversor la ha convertido hoy en la mayor planta de fermentación del sur de Europa, un proceso con el que se consiguen nuevos materiales, complementos alimenticios o ingredientes para el sector cosmético. Pues la fermentación no es más que una serie de microorganismos, vamos a llamarlos bichitos, que a una determinada temperatura y con un caldo de cultivo adecuado para que esas bacterias o esos microorganismos coman y crezcan, producen una determinada sustancia. Por ejemplo, uno de los principales productos que producimos es un ingrediente clave para las leches maternizadas. Entonces, lo que sale de aquí es un polvo que se mezcla junto con otros ingredientes y que nuestro cliente finalmente acaba envasando en los botes que vemos en las farmacias para de Nutriben, Nestlé, Milupa o diversas marcas. Nuestra idea de cara a asegurar el futuro de la compañía es desarrollar producto propio. Ya ven que en Castilla y León hemos sido pioneros en muchas ocasiones y en algunos sectores seguimos siendo referentes. Es el caso de la producción de combustible nuclear, pues la única planta que lo fabrica en España y una de las 5 que lo produce en toda Europa está en Juzbado, en la provincia de Salamanca. Ese óxido de uranio en la naturaleza tiene un porcentaje del uranio 235, que es el que produce energía, del orden del 0,71%. Ese uranio se manda a unos determinados centros en los cuales se convierte en gas, porque para enriquecer, para el uso civil, para producir energía hay que enriquecerlo, hay que pasarlo a fase gas. Y aquí ya lo que hacemos son unos cilindros de polvo prensado que después pondremos en unos recipientes, en unos botes, que después pondremos en un horno. En una central nuclear se va a producir la fisión del uranio, es decir, el uranio se va a ir rompiendo y va a generar pues una gran cantidad de energía térmica. Cada una de las recargas que nosotros fabricamos aquí lo constituyen 64 elementos combustibles. Biotecnología, energía nuclear y contenidos de animación destinados a los más pequeños. Sí, así de completo es hoy nuestro programa. En Salamanca hemos visitado las instalaciones en las que Big Bang Box diseña y da vida a los personajes de su nueva serie de dibujos. Unos monstruitos que pronto llegarán a las pantallas de más de 100 países. Así que nuestros 5 protagonistas tienen personalidades que son estereotipos de esas edades. Son jaja, jeje, jiji, jojo y juju. Se ríen así, por eso son de ahí sus nombres. Hay que crear un mundo de cero. Escenarios, personajes y cualquier tipo de objeto que aparezca en los capítulos. Una pelota, una portería, un puzzle, por ejemplo. La animación, que es cuando vemos realmente que los personajes cobran vida, cuando empiezan a actuar. Y la parte de iluminación 3D, que es cuando vemos el look final de la serie, cuando vemos la parte de arte cómo queda finalmente. Nosotros tenemos más de 16 áreas distintas dentro de lo que es el proceso de hacer una serie de televisión y son proyectos de presupuestos de entre 3 y 6 millones de euros. Comienza Hecho en Castilla y León. La histórica planta de antibióticos de León es hoy ADL Biofarma, una compañía especializada en la fabricación de principios activos, que es la parte realmente terapéutica de los medicamentos con los que otros grandes del sector a nivel internacional fabrican sus fármacos. La empresa ha superado sus peores momentos y hoy da trabajo a casi 300 personas. Hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Esta empresa que hoy vamos a visitar es parte de la historia de la ciudad de León y parte de la historia de la industria farmacéutica también en España. Efectivamente, bueno, estamos aquí en un laboratorio hoy en día en desuso de la antigua Antibióticos S.A., compañía que fue creada en el año 1949. Esta planta en concreto fue creada en el año 1954 y bueno, durante muchísimos años fue uno de los laboratorios más relevantes europeos en la producción de principios activos derivados de la penicilina. Aquí trabajaba mucha gente. Aquí llegaron a trabajar más de 2.000 empleados y no solamente fue un pulmón económico en la industria de León, sino también fue un gran referente farmacéutico en lo que es la industria española. Y una vez que has visto un poco lo que era o lo que se encontraron nuestros inversores de Black Toro, me gustaría enseñarte en lo que nos hemos convertido. Vamos a verlo, Pilar. Perfecto.
Y hoy antibióticos se ha convertido en ADL Biofarma. Exacto. Bueno, este es uno de nuestros nuevos laboratorios. Como ves, no tienen nada que ver con el aspecto que tenían antes. Y hoy en día somos una compañía con 3 áreas de negocio diferenciadas, pero a la vez bastante complementarias. Por un lado, mantenemos el área de APIs, es decir, de producción de principio activo farmacéutico, básicamente betalactámico, o sea, derivado de la penicilina. Que los principios activos son la parte del medicamento que realmente cura. Exacto, o sea, es la parte importante del medicamento, la que genera la actividad en el organismo de la persona. Nosotros no hacemos producto final, la cápsula que te compras en el blister de la farmacia no la hacemos nosotros, pero sí el principal ingrediente que tiene la cápsula dentro, que se lo vendemos a la industria farmacéutica, que es quien finalmente hace el producto final que llega a la farmacia. Esa línea de negocio, que es la tradicional de antibióticos de toda la vida, la mantenemos, si bien no es lo que consideramos hoy en día nuestra área de negocio más importante. ¿Cuál es nuestro negocio más importante a día de hoy? Bien, esta planta, y ahora veremos un poco más en detalle, es una de las plantas de fermentación más grandes de toda Europa. Con estos procesos de fermentación, ¿qué tipo de productos se elaboran? En los últimos, podríamos decir, 20 años, ha habido muchos avances en el campo de las modificaciones genéticas que nos han enseñado al mundo a modificar genéticamente los organismos para que una bacteria, que digamos, o un microorganismo que pudiera producir el producto A de manera natural, hoy en día pueda producir el producto X o Y de una manera, en cierto modo, forzada. Entonces, ¿qué podemos conseguir? Pues lo que hemos conseguido es que mediante fermentación podamos producir prácticamente cualquier producto. Esto, que ha ocurrido a nivel mundial, ha favorecido que muchas compañías hayan desarrollado y patentado procesos de fermentación para producir cosas tan variopintas como seda, como patchouli, como plásticos, como distintos tipos de combustibles. Entonces, ahora mismo hay un montón de empresas, muy en concreto americanas, que han desarrollado este tipo de procesos y que, sin embargo, lo que no tienen son instalaciones industriales de fermentación. Y ahí es donde aparecemos nosotros. ¿Y estos productos pueden ser fármacos o no? Entonces, estos productos pueden ser fármacos o no. Son bien complementos alimenticios, leches maternizadas, productos para el mundo de la cosmética, es decir, muy variopintos, todos de muy alto valor añadido, y todos se están produciendo por fermentación porque la fermentación tiene una ventaja respecto al método tradicional de producción de ese producto. Es un método muy eficiente, que abarata costes, muy ecológico. O sea que esto es como un poquito una pequeña revolución en el mundo de la industria. Efectivamente. Te pongo un ejemplo muy concreto. En todo el tema de cosmética, la mayor parte de las moléculas que se utilizan en el campo de la cosmética suelen derivar del petróleo. El petróleo, entre otras cosas, tiene todo el tema medioambiental que conocemos, independientemente de si es o no escaso el recurso, etcétera, etcétera. Bien, ahora mismo hay muchas compañías, de hecho uno de nuestros socios es una de ellas, que han desarrollado procesos de fermentación para replicar estas moléculas mediante fermentación. Ventajas: es más barato. Está comprobado que para la piel también tiene ciertas ventajas respecto a las moléculas que provienen del petróleo, y por último es muchísimo más ecosostenible. ¿Y todavía tenéis una línea más de negocio? La tercera línea de negocio es que, independientemente de que ofrecemos esa capacidad de fermentación industrial a nuestros clientes, también ofrecemos lo que se denomina escalado y desarrollo de proceso. Es decir, el cliente puede haber desarrollado un proceso a nivel laboratorio, entonces el proceso de traspasar la producción de lo pequeño a lo grande es un proceso que requiere de un know-how muy específico, porque no solamente le producimos industrialmente, sino que además le desarrollamos para él lo que es la tecnología de escalado. Pilar, ¿cómo podemos explicar estos procesos de fermentación que vosotros lleváis a cabo aquí? Bien, la fermentación es un proceso natural que todos conocemos, porque seguro que si te digo qué crees tú que se fermenta, se te ocurre el vino, la cerveza, el yogur. Es decir, hay unas fermentaciones naturales que ocurren de manera habitual en la naturaleza y que además el hombre controla desde hace muchos cientos de años. ¿En qué consisten? Pues la fermentación no es más que una serie de microorganismos, vamos a llamarlos bichitos, que a una determinada temperatura y con un caldo de cultivo adecuado para que esas bacterias o esos microorganismos coman y crezcan, producen una determinada sustancia. El elemento diferenciador para producir distintos productos son los bichitos, el alimento o ambos. Básicamente los bichitos, es decir, el bichito, el microorganismo, que pueden ser levaduras, que pueden ser hongos, que pueden ser bacterias, es el que te va a producir el producto que tú estás buscando, y es el que, como comentaba anteriormente, hoy en día sabemos manipular genéticamente, por un lado para que produzcan cosas diferentes de las que ese microorganismo produciría de manera natural, y por otro lado para que la producción que tenga sea superior a la que ese microorganismo tendría de una manera natural. Ambas cosas las conseguimos mediante manipulación genética.
¿Cuántas personas trabajan hoy aquí, Pilar? Pues hoy somos casi 300, seguimos creciendo, todavía queda muy lejos el que podamos volver a tener aquí los 2000 que en tiempo hubo, pero sí que el crecimiento que estamos teniendo es bastante rápido. Me ha llamado mucho la atención cuando hemos venido, y es un buen ejemplo de la importancia que tuvo esta empresa para la ciudad de León, que esta calle tiene el nombre de la antigua empresa. Efectivamente, bueno, esta empresa yo creo que por los años 50-60 era realmente el emblema de la ciudad de León y toda la avenida se llama Avenida de Antibióticos como la propia compañía. Y curiosamente la continuación de la avenida se llama Avenida del Dr. Fleming, en honor al científico que descubrió la penicilina. ¿Y puede ser la razón esta empresa de que luego casualmente se concentrase aquí pues un pequeño número de compañías farmacéuticas? O sea, el sector farmacéutico de Castilla y León hoy en día está en León. Efectivamente, yo creo que esto fue un gran núcleo generador de conocimiento y de un tipo de industria en España. Y bueno, de hecho, si hay una cierta generación, no la mía, pero sí la anterior a mí, en donde si analizas las personas que están en la industria farmacéutica en España en distintos puntos, rara es la empresa que no cuenta con 1, 2, incluso 3 personas de relevancia que en su momento estuvieron trabajando en antibióticos. Y todo vuestro proceso industrial ocurre aquí, Pilar, que me vas a permitir la expresión, pero es así como un laboratorio de otra galaxia, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo estamos en la sala de control de lo que es la nave principal de producción. Aquí tenemos 8 fermentadores para producción industrial. Cada fermentador tiene una capacidad de 225 metros cúbicos, es decir, aproximadamente como un edificio de 3-4 plantas, para que te hagas una idea de la envergadura de cada fermentador. Evidentemente, de cada uno de ellos hablamos de que salen toneladas de caldo fermentado, es decir, como la sopa donde está fermentado lo que estamos buscando, pero la sopa tal cual no es lo que le vendemos al cliente, sino que de ahí, por unos, llamémoslo así, procesos de filtrado muy sofisticados, extraemos de esa sopa la molécula que estamos buscando. Normalmente al cliente lo que le llega suele ser un polvo o unos PETs, es decir, unas bolitas o un aceite. Por ejemplo, uno de los principales productos que producimos es un ingrediente clave para las leches maternizadas. Entonces, lo que sale de aquí es un polvo que se mezcla junto con otros ingredientes y que nuestro cliente finalmente acaba envasando en los botes que vemos en las farmacias para de Nutriben, Nestlé, Milupa o diversas marcas. Y el futuro de la compañía se está construyendo en esta planta. En cierta medida, así es. Bueno, esta planta que estamos viendo ahora es la planta piloto de fermentación. Es una planta, como podéis ver, que estamos terminando de construir, completamente nueva. Nuestra idea de cara a asegurar el futuro de la compañía es desarrollar producto propio y algo fundamental para poder realizar esas actividades es contar con una planta piloto que nos permita trabajar en esos desarrollos. ¿Y en qué tipo de productos finales pensáis a la hora de desarrollar vuestra propia marca? Estamos pensando en todo el área de probióticos, posbióticos y prebióticos. Estamos hablando, perdona Pilar, de complementos alimenticios. De complementos alimenticios, pero muy personalizados. El análisis de la microbiota lo que te da es el equilibrio entre, llamémoslo así, bacterias buenas y malas que tienes tú, por ejemplo, en tu intestino, pero puede ser en tu boca, puede ser en tu piel, puede ser en distintas partes de tu cuerpo. Entonces, por la forma de vivir actualmente, ese equilibrio se desequilibra. Esos desequilibrios provocan dolencias y se sabe que la manera de reequilibrarlos es con este tipo de productos. Va muy en la línea de la medicina preventiva, ¿no? Que es el futuro. Efectivamente, va en la línea de la medicina preventiva, pero con tratamientos no invasivos, sino con tratamientos donde lo que se intente es recuperar el equilibrio de la persona, el equilibrio de esa microbiota, con el objetivo de que esas enfermedades nunca lleguen a producirse. Control de calidad de producto final. Pilar, que si esto es importante en cualquier tipo de industria, más si cabe en la farmacéutica. Evidentemente, o sea, aquí esto es una de nuestras fases clave de lo que es el proceso productivo. Todo lo que entra y todo lo que sale de la fábrica tiene que estar analizado. La normativa en este caso la rige Europa. La normativa, bueno, nosotros, la mayor parte de nuestros clientes, por no decir prácticamente todos, son internacionales. Tenemos clientes en Estados Unidos, por toda Europa, algún cliente asiático, en Japón y en Corea, pero en general todo lo que es la industria farma y la industria de la alimentación tiene una normativa común en lo que es lo que podemos entender como países desarrollados bastante similar. Y nuestra fábrica y, por supuesto, todo producto que sale de aquí cumple con todas las normativas.
Actualmente hay 5 centrales nucleares en operación en España y el combustible para 4 de ellas, además de para otras muchas situadas en los países vecinos, sale de estas instalaciones en Juzbado, en la provincia de Salamanca. La planta de Enusa tiene más de 30 años y por la tecnología y los métodos que ha desarrollado se ha convertido en un referente en el sector a nivel internacional. Hola Javier. Hola María, buenos bienvenidos. días. Hoy visitamos una planta única en España. Sí, efectivamente, esta es la única planta de fabricación de combustible nuclear que hay en España y una de las 5 plantas que hay en Europa. ¿Y el combustible nuclear es esto que estamos viendo? Esto es lo que nosotros fabricamos aquí, evidentemente estos son unas maquetas. Luego explicaremos cómo funcionan y por qué tiene esta geometría, pero vamos a contar primero desde aquí a qué centrales se abastecen, no solo en España. No, nosotros exportamos el 65% de nuestra producción, estamos suministrando a Francia una cantidad bastante importante, estamos suministrando a Bélgica a 4 reactores nucleares, estamos también suministrando a Alemania y estamos suministrando a Suecia y a Finlandia. ¿Cuál es la posición de España con respecto a otros países en lo que se refiere a la producción de electricidad a través de este método? La generación nuclear en España es del 20%, el 20% del consumo es de origen nuclear, con una potencia instalada de un 7 y pico por ciento, un 7-8%. Es decir, bueno, estamos en unos niveles de referencia como otros países y alejados de Francia, porque Francia siempre ha sido un productor nuclear por excelencia. Es un sector muy regulado en cuanto a producción, materias primas, métodos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos materiales de doble uso, es decir, materiales que pudieran ser utilizados para otras cosas. Y verifican que estamos haciendo lo que debemos y que explotamos esto con absoluto rigor y responsabilidad. Enséñame cómo lo hacéis. Muy bien, pues vamos allá. Javier, ¿cómo os llega el uranio? Bueno, estamos ahora mismo en el punto de inicio de proceso, estamos recepcionando el uranio tal y como llega a la instalación. Aproximadamente en cada contenedor tenemos entre 25 y 27 kilos de uranio. Es un polvo fino como si fuera harina. ¿De dónde se extrae? Puede ser en la zona de Rusia, en la zona de Australia, en la zona de Canadá, en la zona de la República del Níger. Ese óxido de uranio en la naturaleza tiene un porcentaje del uranio 235, que es el que produce energía, del orden del 0,71%. Ese uranio se manda a unos determinados centros en los cuales se convierte en gas, porque para enriquecer, para el uso civil, para producir energía hay que enriquecerlo, hay que pasarlo a fase gas. Que enriquecer consiste en aumentar ese porcentaje del elemento que nos va a producir energía. En la naturaleza está en el 0,71 y dependiendo de cada central nuclear tenemos que ir elevando hasta un máximo del 5%, que es el límite de enriquecimiento que se utiliza en tecnología civil para producción de energía. Entonces, ese proceso de enriquecimiento se hace por centrifugado, se coge el gas y aprovechando la diferencia de masa. Claro, porque con ese proceso de centrifugación digamos que eliminamos aquellas partículas que no son las que buscamos. El uranio 238, que es el uranio que no produce energía. Si no se convirtiese en gas este proceso, no se podría hacer. No es viable. No es viable porque en forma sólida no se puede enriquecer, debido a que la característica que aprovechamos para enriquecer es la masa. Y para poder separar masas tenemos que llevarlo a fase gaseosa. Después, ese uranio enriquecido en fase gaseosa lo llevamos, en nuestro caso, a Estados Unidos o a Inglaterra, y en Inglaterra hacen el proceso inverso. Lo pasan de fase gaseosa a polvo de óxido de uranio, que es lo que recibimos y es lo que estamos ahora mismo recepcionando. ¿Y qué cantidad de uranio utilizáis en esta planta, Javier? La producción actual está en torno a las 300 toneladas de uranio. Un tema que puede ser interesante es que en el Estado español hay stocks de reserva de materias primas energéticas, gasoil, gas, etcétera, y en uranio también lo hay. En caso de que hubiera una problemática de suministro de materiales nucleares en España, nosotros, las eléctricas, tienen aquí uranio para alimentar 2 reactores nucleares. O sea, que esto por seguridad en caso de riesgo de abastecimiento eléctrico, De riesgo ¿no? de abastecimiento de materias primas nucleares. Antes comentabas que el riesgo radioactivo que podemos tener aquí no es más que el que podemos tener en un hospital, por ejemplo. Pues no, para que nos hagamos una idea, la máxima dosis que recibe un trabajador aquí, el límite legal es 20 milisievert,
La máxima dosis que recibe un trabajador aquí está por debajo de los 5 milisievert, que es menos de la dosis que cuando te hacen un TAC de pecho. ¿Por qué estamos aquí? No necesitamos ponernos máscaras ni nada, porque el sistema de seguridad de la fábrica hace que este área está en depresión con el exterior, con lo cual todo el aire entra de fuera adentro. Y después tenemos las cabinas en depresión, con lo cual el aire de esta zona se mete dentro de la cabina. Va por esos conductos, filtramos el aire y medimos la actividad fuera, para asegurar que la actividad que emitimos está dentro de los límites legales y muy bajos. De todas maneras, estos equipamientos están conectados con unos paneles que hemos visto en la entrada del área, con lo cual si hubiera cualquier tipo de nivel un poquito más alto, ya antes de entrar se está viendo en los paneles para que nadie que no tenga necesidad de entrar, entre.